Bueno, comenzamos acá un nuevo capítulo, el capítulo 3, reglamentos de diseño. Y ahí ustedes tienen el primer reglamento universal, que es el Código de Hammurabi, en donde, bueno, reconocía, con la filosofía propia de su época, por un lado la habilidad de alguna suerte de constructor, pero también esa habilidad y esa habilitación para construir determinados tipos de obra también hacía tener en consideración una responsabilidad o unas penalidades si hubiera alguna eventualidad de falla, tanto en la parte constructiva como en la parte de habitabilidad. Bueno, obviamente este código de Hammurabi, 1700 años antes de Cristo, no existe más, pero los reglamentos de diseño tienen un poco esto. Por un lado, habilitan a alguien que tiene conocimientos relativamente importantes respecto a la posibilidad de construir, pero también responsabilizan por la ejecución cuando tenemos algún tipo de falla. Bueno, más en la actualidad, los reglamentos de diseño estructurales en la Argentina fueron basados en las normas DIN en la década del 80. Las primeras manifestaciones de los reglamentos del CIRSOC respondían a las normas DIN. Y en ese momento las DIN 1050, la normativa de cargas, la 1055 era viento básicamente y sobrecargas, la 4114 era una norma de pandeo, la 4100 era una norma de estructuras soldadas. Estos fueron de alguna forma las bases que toma el CIRSO para sus desarrollos originales, por allá por la década del 80. Eh, a partir del año 2000, el CIRSO decide, así en forma global, pasarse a la normativa americana en general, tanto en las estructuras metálicas como en el hormigón. Y a partir de ahí se toma como norma base la norma de la ISCC. Y esto es lo que vamos a ver de acá en adelante. Bueno, ¿cómo son los objetivos? ¿Para qué se hacen los reglamentos? Bueno, para dar seguridad a la sociedad. Básicamente lo que se fija en los reglamentos son obligaciones de los constructores para con la sociedad. Y por lo tanto fijan obligaciones. Los modelos de reglamentos hay de distinto tipo. Son funcionales, prescriptivos, deterministas, probabilísticos y semiprobabilísticos. En la actualidad, y básicamente los reglamentos que nosotros vamos a ver son del último tipo, son semiprobabilísticos, es decir, fijan determinados valores mínimos aceptables, pero también tienen esta condición de aceptación y criterio de valorización, sobre todo de las acciones meteorológicas como el viento, la nieve, los sismos, en las cuales tenemos que buscar dentro de los esquemas de probabilidades de ocurrencia y de factibilidad de ocurrencia de los distintos eventos, métodos de este tipo de semiprobabilísticos para fijar las cargas que en la vida útil de la estructura se pueden presentar. También son basados en tensiones admisibles o en cargas últimas o en estados límites. Nosotros el método que vamos a ver es en estados límites. Diseño por factor de carga y resistencia, es lo que quiere decir LRFD. Diseño por factor de carga y resistencia. Ese es el método que nosotros vamos a hacer. Reconociendo también que existen otros métodos, como el diseño en tensiones admisibles, que incluso en Estados Unidos se comparten los dos en este mismo momento. Los reglamentos CIRSO son de uso obligatorio, no es que están ahí para darnos capacitación exclusivamente, nos obligan a usar esta condición. No solamente los CIRSOs de cargas, sino los CIRSOs que tienen que ver con los distintos tipos de materiales. En nuestro caso particular, obviamente, la serie 300 es la que compete en las estructuras metálicas y por lo tanto es obligatorio la aplicación del reglamento. Ahora, también hay otros niveles de este tipo de normativas. Existen proyectos reglamentos, es decir, proyectos que están en fase todavía preliminar a reglamentos. Estos no son de obligación. Existen recomendaciones
que también da el CIRSO para determinado tipo de construcciones. O existe también, en algunos casos puede ser, que exista también ausencia de reglamentos. Y entonces ahí lo que uno tiene que hacer es adoptar algún reglamento de carácter internacional que fije determinadas pautas y tratar de tener un alcance adecuado a la construcción que nosotros estamos haciendo. Hasta hace muy poco, por ejemplo, no teníamos CIRSOC de maderas y entonces aplicamos alguna norma internacional reconocida. A partir de hace pocos años tenemos un reglamentado las estructuras de madera. Bueno, respecto a la actividad profesional, nosotros podemos actuar en distintos tipos de tareas. El inicial es el del proyectista estructural, es decir, conseguimos exclusivamente el proyecto, la parte inicial del proyecto. También podemos actuar como directores de obra, es decir, tomar un proyecto y construirlo o hacer la dirección en función de la verificación de determinadas actividades de recepción de materiales, de verificación de las condiciones de montaje, verificación de usar las secciones que han sido adoptadas en el proyecto estructural, bueno, en los distintos tipos de calidades de ejecución de la obra. O también podemos actuar como ejecutores de la construcción, siendo responsables de la construcción de la estructura. Otra de las tareas que podemos eventualmente hacer en la vida profesional es el asesoramiento particular sobre algún tema de alguna obra o de proyectos de obra. Podemos hacer alguna de estas 4 actividades o todas juntas. A veces, en las obras de menor importancia, posiblemente hagamos más de una de estas obras. En las obras de grandes, en general, uno hace alguna de estas tareas. Finalmente, todo esto está a cargo de habilitaciones de profesionales. Para eso los profesionales tenemos una firma habilitada por un colegio profesional. Y estamos de alguna forma vigilados con un control de la ética profesional y teniendo siempre claro que, bueno, si hay alguna falla vamos a tener que responder ante la justicia por determinadas cuestiones. Como habíamos visto en el antiguo Código Hammurabi, no serán las mismas sanciones, pero obviamente hay que litigar tanto en la justicia en los foros comerciales como en los penales si tenemos desgraciadamente algún evento de rotura o daño, tanto sea de características de vista penal por el accidente de personas, como de la cuestión patrimonial que hace a la economía de la situación en la cual se produzca la falla. Bueno, ¿cuál es finalmente el trabajo profesional? La documentación técnica que tenemos que desarrollar. Básicamente hay 2 niveles de ingeniería, lo que se llama ingeniería básica o lo que se llama ingeniería de detalle. La ingeniería básica es una ingeniería conceptual, general, que consiste básicamente en dos tipos de documentos que nosotros tenemos que preparar. Por un lado son los planos y por otro lado la memoria de cálculo. Los planos hacen a toda la graficación de la estructura, obviamente, donde se desarrollan las plantas, los cortes, las dimensiones principales de la estructura. Estos planos, que más adelante lo vamos a ver, en general se resuelven en escalas más o menos convenientes para que se pueda visualizar las dimensiones de los elementos. Están en escala 1 en 100 o 1 en 50, depende de las características de los componentes. También se vuelca en esta documentación los tipos de acero a emplear, las separaciones entre elementos constructivos, los tipos de elementos constructivos, las disposiciones de arrastramientos, las disposiciones constructivas, las fundaciones y algunos detalles de uniones en secciones aparte, en detallamientos aparte, en una escala obviamente menor, 1 en 5, 1 en 10, para que se vean más o menos fácilmente. Bueno, en estos planos también se incluye notas sobre cómo es la preparación de superficies y obviamente se acompaña con la firma profesional. Estos planos tienen que ser acompañados por una memoria de cálculo. Esta memoria de cálculo, bueno, describe todo lo que es la situación
de- desde un inicio de la obra, la normativa a emplear, los materiales que se van a utilizar, la cita de especificaciones que hay que cumplir sobre los distintos tipos de materiales que nosotros requerimos, las calidades de los materiales, y después vienen todos los pasos del diseño estructural. El análisis de carga, decimos cuáles son las cargas que actúan en ese determinado lugar, en la implantación que nosotros estamos ejecutando, los esquemas resistentes que nosotros adoptamos, las tipologías estructurales, los apoyos, los nudos, cómo los estamos considerando, las solicitaciones sobre los elementos estructurales, esfuerzos máximos, verificación de secciones, diseño y verificación de uniones, diseño de fundaciones, hasta que llegar a la posibilidad de hacer un cómputo de materiales para tener básicamente un esquema de la dimensión de la obra, una metodología de control y los procedimientos generales de montaje. Todo esto involucra lo que se llama la ingeniería básica, que más adelante vamos a ver un plano en detalle. Por otro lado, la ingeniería en taller, que es más propia de los profesionales que están vinculados a un taller metalúrgico, reciben esta ingeniería básica y la amplían. ¿Cómo la amplían? Bueno, haciendo un despiece y haciendo una especie de zoom frente a la ingeniería básica, en donde se analiza barra por barra las dimensiones a una escala con mucho más detalle. Entonces ahí aparecen el despiece de los elementos estructurales, replanteos, posicionamiento de agujeros, cuando hay uniones aulonadas, las medidas tienen que estar al milímetro, la numeración de cada elemento para dar a los distintos puestos de trabajo cada tarea, las cantidades de elementos que tienen que desarrollar cada operario, y unos detalles de resolución en escalas muy menores, uno en uno, uno en cinco. Los procesos constructivos se emplean en talleres igual. Y ahí se realizan listados de materiales de elementos, tanto elementos principales, miembros estructurales, como elementos secundarios, como pueden ser la bulonería, los consumibles, las pinturas, la miscelánea, y para finalmente terminando siendo un cómputo de presupuesto. Todo este listado de materiales nos sirve obviamente para hacer la provisión. Los talleristas primero tienen que saber es cuánto es el material que se requiere para hacer las compras previo incluso a la ejecución obviamente de las tareas. Bueno, en este gráfico estamos viendo lo que es una típica resolución de ingeniería básica, ¿no? Ustedes ven ahí una planta de una nave industrial a dos aguas, donde se demuestran perfectamente las medidas de separación de los elementos estructurales, se muestran el posicionamiento de los pórticos, se muestran el posicionamiento de las correas, de los elementos contraviento, tanto los elementos contraviento horizontales que están dispuestos en los techos, como elementos contravientos que están dispuestos en las paredes de esta nave industrial. También se muestran cómo es la cabreada, en este caso se trata de un pórtico de cabreadas reticuladas, articulado en ambos extremos. Finalmente tenemos las dimensiones principales de los elementos, las secciones principales y un esquema general de planta, elevaciones y elevaciones longitudinales y transversales. La ingeniería de detalle o de taller es una ingeniería mucho más intensiva y ustedes ven ahí, por ejemplo, un zoom de lo que podría ser la cabreada anterior, que hemos visto de la ingeniería anterior, en los cuales se describe perfectamente, barra por barra, incluso se enumeran las barras, ustedes fíjense que cada barra tiene un número, eso después va a un listado de barras para uno tener básicamente la cantidad de esos elementos que cada operario tiene que fabricar, la longitud de las barras, bueno, obviamente la sección de las barras, la posición de los agujeros en las distintas uniones de nudo, las chapas de nudo, es decir, todas las medidas al milímetro en la organización de este tipo de ingeniería. También es interesante que en esta fotografía observan cómo es la organización
de la cabreada, cómo se plantilla la cabreada. Lo que se representa básicamente en este esquema son los ejes de los perfiles. Los ejes de los perfiles son los centros de gravedad de cada perfil. Y obviamente, como es un reticulado, los centros de gravedad tienen que coincidir. Tanto los de los montantes como los de las diagonales tienen que concurrir a un mismo punto para que no haya excentricidades en las cargas. Fíjense ese detalle, particularmente en el nudo que está en la parte central superior, en los cuales convergen tanto el eje del cordón superior como las dos diagonales que acometen a ese punto, en un punto. Porque esa de alguna forma es la idealización, la representación y la ejecución de el punto en donde se produce el equilibrio del nudo.